festivaleros, qué alegría volver a saludarlos. Preparamos para ustedes un nuevo especial desde casa que no se pueden perder. Vamos a hablar de folclore y de historia, repasando dos fechas muy importantes del mes de agosto, y también vamos a estar compartiendo y disfrutando de una entrevista al director del ballet folclórico El Grito Sagrado, para poder mantener el contacto con los hacedores de nuestra cultura hasta que podamos volver a los escenarios. No te lo pierdas. El contacto nuevamente con Roberto Romani, asesor cultural de la provincia de Entre Ríos, porque agosto tiene fechas muy importantes que merecen ser recordadas desde el ámbito de la cultura. Bienvenido, Roberto, una vez más al Festival del Litoral. Hola Lucy, muy bien, muy feliz de estar otra vez contigo y con todo el equipo de este programa que vemos todas las semanas en Entre Ríos, en Santa Fe y en muchos lugares del país. Bien, Roberto, decía recién que hay fechas muy importantes en el ámbito histórico, cultural, para recordar en este mes de agosto, y la primera de ellas tiene que ver con un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín, ¿no? 107 años ya desde su fallecimiento, uno de los personajes más importantes de nuestra historia y de nuestra independencia, ¿no? Sin dudas, y en el caso de Santa Fe, tiene que ver con aquel campo de la gloria, con San Lorenzo, con el bautismo de fuego de los granaderos de San Martín. Es un escenario privilegiado para recordar la historia. Por eso ese rincón de Santa Fe merece siempre ser evocado, visitado, disfrutado. Sentimos una gran emoción cuando caminamos por esos lugares donde llegó con su primer sueño, a inaugurar el primer sueño de libertad el general San Martín, aquel 3 de febrero de 1813, cuando con 120 granaderos derrotó a los 250 realistas de Zabala. Y allí se inició, sin lugar a dudas, un momento importante, trascendente para las Provincias Unidas. Se inauguró el Grito de Libertad. Después el general San Martín tomaría otros rumbos, estaría en el Ejército del Norte. Desde Mendoza comenzaría a organizar el gran proyecto del cruce de la cordillera como gobernador de Cuyo a partir del 10 de agosto de 1814. Se cumplió el sueño de llevar la libertad de nuestro pueblo a Chile, a Perú, el encuentro de Guayaquil, donde San Martín entregó a sus hombres para que completaran esa etapa de la independencia americana, y después la partida con su hija Merceditas en 1824 para ya no regresar. Y hermanamos, Lucía, Santa Fe con el Campo de la Gloria, con San Lorenzo, con aquella heroica jornada, con Entre Ríos, porque fue en Entre Ríos donde murió el tambor mayor de órdenes del ejército de San Martín, llamado Bruno Alarcón, que está sepultado en el cementerio de Gualeguay, donde murió el 16 de mayo de 1880. Un emblema de lo que fue el grito de libertad y el entusiasmo con que los hombres de las Provincias Unidas se unieron, el entusiasmo con que se adhirieron al sable corvo de San Martín y aquel uniforme de los granaderos. Unir, como decía, el Campo de la Gloria con Gualeguay, el Campo de la Gloria San Lorenzo con Gualeguay, donde descansan los restos del tambor mayor de órdenes, es no solamente un placer que tenemos hoy en tu programa, sino una obligación de todo buen argentino, de ir enlazando aquellos eslabones de la gran cadena de nuestra historia nacional y decir, como decía Bernardes, ¿no? San Martín, despierto está sobre nosotros como la estrella protectora de nuestro cielo. En el lugar que nos rodea, su nombre augusto es como el pan y como el fuego. No hay argentino que no sienta dentro del alma la virtud de su recuerdo y que no escuche en lo más hondo del corazón la voz profunda de su sueño. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande,
por su América natal. Eran muy pocos en aquel momento los que tenían, ¿no?, esta visión de nación y de la República como la conocemos hoy, ¿no? Claro, por eso es importante destacar los valores que tenía San Martín como estratega, como militar, un hombre que venció en muchas batallas, pero no hay que recordarlo solamente por eso, hay que pensar en la noción que ya tenían de país. Cuando San Martín llega a Chile no llega conquistador, como habitualmente ocurría con los hombres que llevaban cantidad, miles de hombres. No, lleva para encender el grito de libertad. Tiene una noción de patria muy adelantada a su tiempo. Y hay conceptos maravillosos. Después del triunfo de Chacabuco, dice: todo buen ciudadano tiene la obligación de sacrificarse por la libertad de su país. Y cuando se sentía con todo el triunfo después de Maipú, con todos los honores, él dice: yo soy un instrumento de la justicia y la causa que defiendo es la causa del género humano. Es decir, hay que tener en cuenta esos valores, esos grandes valores que transmitió a su hija, que después transmitió a sus nietas y que transmitió hasta el 17 de agosto de 1850, en que lo sorprendió la muerte a los 72 años en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Es decir, los valores de la humanidad. No alcanzaba con ganar una batalla o con liberar un pueblo. Había que organizarlo y había que elegir a los mejores hombres para llevar adelante este proceso, ¿no? Por eso se rodeó de Bernardo de Monteagudo, de Fray Luis Beltrán, de Juan Gregorio de las Heras, de Álvarez Condarco, de Soler, de Guido, de Escalada, de Alvarado, Sapiola, Necochea, Juan Galo de la Valle. Te estoy nombrando a los mejores hombres de su tiempo que fueron convocados por San Martín para darnos libertad y, en definitiva, Lucía, para darnos patria, ¿no? San Martín pasó en la inmortalidad por ser el líder indiscutido de nuestros soldados en la lucha por la independencia de nuestra patria. Pero a esto le sucedieron innumerables enfrentamientos entre las propias provincias. ¿Qué habrá pensado el libertador de estos acontecimientos ya desde el exilio? Abordamos esta temática con Roberto Romani, que nos da su opinión. Momento en que todos se unieron para poder luchar por la libertad, por la independencia de los colonizadores. Pero, ¿qué habrá pensado San Martín posteriormente, ¿no?, cuando vio las guerras internas que vivieron nuestras provincias y nuestros líderes? Y bueno, se lamentó profundamente. Comunitarios lo invitaban para luchar en esos desencuentros, en esas luchas fratricidas, es decir, las luchas entre hermanos, y San Martín se niega. Él dice que no va a desenvainar su sable corvo para pelear entre hermanos. Muchos años después, en su testamento, en el año 44, él tenía poquitas cosas, uno de ellos el sable corvo, que se lo entrega, decide entregárselo a Juan Manuel de Rosas por la defensa que había hecho de la soberanía nacional, enfrentando a ingleses y franceses que con sus naves habían ingresado al territorio nacional, pero nunca, como dice, desenvainó su sable para luchar entre hermanos. A él le parecía que era una pena desperdiciar tanto esfuerzo, tanta creatividad, después de la cantidad de sangre y de pensamiento y de ideas que se habían volcado en bien de la independencia del continente americano. Yo supongo que tiene que haber muerto con un poco de tristeza,
al ver que todavía sus sueños de organización de las Provincias Unidas de nuestra República Argentina estaban lejos. Hoy necesitamos tu parche golpeado para convocar de nuevo a los pechos valientes. Es indispensable que vuelvas sobre las huellas dormidas del espíritu argentino y nos ayudes a encontrar la dignidad vencida, la verdad oculta y los sueños olvidados. Bruno Alarcón, que en los cielos defines la carga de emoción y de recuerdos, te debemos la fortaleza de nuestras almas, la consagración del maestro, el desafío cotidiano de los obreros del alba, y por los siglos de los siglos te debemos la sonrisa de la patria. Si tenés fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor de garganta, llama al 0800-777-8476. Consultá las 24 horas. Entre todos, podemos prevenir el contagio de coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de Entre Ríos. Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, en defensa de los derechos de los trabajadores, por una escuela pública para la liberación de los pueblos. AGMER, Comisión Directiva Central. Si sos emprendedor, tenés un negocio, una marca o sos profesional y querés mejorar tus herramientas de comunicación, podemos trabajar juntos. Marlene Vallejos Comunicación. Asesoramiento en comunicación integral para marcas, pymes, industrias y empresas. Comunicación interna, redacción institucional y corporativa, elaboración y diseño de presentaciones institucionales, corrección y edición de textos en general, talleres online y presenciales, herramientas de comunicación para desarrollo emprendedor, imagen, marca y redes sociales. Marlene Vallejos Comunicación. Del folclore es mucho más que una efeméride. Recuerda ese primer día en que se comenzó a aplicar esta palabra para definir a los saberes de un pueblo y a las raíces de una nación. En este tramo de la entrevista, Roberto nos ofrece un recorrido por esta fecha tan importante. Roberto, vamos a aprovechar también para recordar otra fecha importante de este mes de agosto, que tiene que ver con el Día Mundial del Folclore, ¿no? ¿Cómo surge o cómo se establece en nuestro calendario este día tan importante, tan especial? Por un lado, la primera vez que se utilizó esta palabra, que fue en Londres en 1846. Un anticuario, William Toms, incorpora esta palabra, folclore, para definir lo que sabe el pueblo. Es una hermosa definición, ¿no? Folclore, lo que sabe el pueblo. Y unos años después, el 22 de agosto de 1865, nace, por esas coincidencias de la vida, Juan Bautista Ambrosetti, el sabio naturalista. Nace en Gualeguay, el considerado padre del folclore de la ciencia argentina y americana. Esto tiene que ver con un reconocimiento público que se brinda a la figura, a la tarea de Juan Bautista Ambrosetti en aquel gran Congreso Cultural de 1960, donde representantes de toda Latinoamérica coinciden con aquella moción de Augusto Raúl Cortázar de llevar el nombre de Juan Bautista Ambrosetti como padre del folclore argentino y americano. Un hombre que realmente estudió, que inauguró el folclore como ciencia. El estudio de la ciencia folclórica lo inaugura Juan Bautista Ambrosetti con libros inolvidables como Viajes de un Maturrango, como Supersticiones y Leyendas. Vivió solamente 51 años, pero hizo mucho. Fue quien descubrió a comienzos del siglo XX, en 1902, el Pucará de Tilcara, el Museo Etnográfico de la Universidad
de Buenos Aires lleva su nombre y es un reconocimiento público a esta figura que tanto hizo, ¿no?, por estudiar la ciencia folclórica. Recién vos mencionabas algo que respecto de lo que implica el folclore, que no son solamente las danzas, ¿no? Es la historia de un pueblo, la ideología de un pueblo, y muchas veces no se tiene en cuenta esto, ¿no? No se lo toma como algo tan amplio. Es importante coincidir en que uno cuando escucha generalmente la palabra folclore dice, bueno, festival folclórico, se imagina siempre el canto, la danza, como tantas veces ustedes lo han reflejado en el programa, pero es mucho más, gracias a Dios es mucho más. Ese saber del pueblo involucra la copla. Yo por ahí digo, para cantar es más lindo tener contenta la voz, salga nomás la alegría por encima del dolor. Nosotros sabemos que tiene un autor, pero con el tiempo la coplita se va ganando, va trasladándose de un lugar a otro, de generación en generación, y se pierde el autor. Entonces pasa a ser un fenómeno folclórico, ¿no? Anónimo, no se sabe quién la empieza, pero todos la van haciendo. Es decir, se va incorporando al saber popular ese conocimiento, como ocurre con las leyendas, como ocurre con las formas de preparar una comida, con el refanero criollo, como ensillar o como tuzar un caballo. Es decir, cantidad de conocimientos que el pueblo tiene y que forman parte de ese folclore regional, argentino y americano. Cuando vemos a un hombre que está cortando un tiento, cuando vemos a un hombre que está trabajando la madera, hay muchas veces que esos conocimientos no están escritos, generalmente se trasladan de generación a generación, es la tradición oral. Alguna vez Ricardo Rojas decía que la tradición no es el pasado que murió, sino una vida anterior que sobrevive. A mí me gusta esta definición, pensar que desde lo más remoto nuestros abuelos dormidos nos están alumbrando el camino y nos dicen que es bueno conservar nuestras tradiciones, que es bueno contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo se plantó ese árbol de la tradición. Y entonces sí, como el propio árbol, florecer y perfumar, pero sabiendo dónde están nuestras raíces. Nuestras raíces siempre tienen que estar en contacto con la madre tierra, con esa Pachamama. Por eso celebramos esa diversidad de aspectos que forman parte de esta palabra tan linda que es el folclore y de esta definición tan hermosa que Ricardo Rojas daba de lo que son nuestras tradiciones, ¿no? Gracias a Dios. Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ahí va el pescador curtido, recogiendo el espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Guricito costero, duérmase, guricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de ceibo, collar de caracol, collar de caracol. El niño ya se ha dormido. Los invitamos a ver la entrevista con Cristian Colo Lescano, artista entrerriano vinculado a la danza, coreógrafo, bailarín y director del ballet El Grito Sagrado, un espacio que se conformó en el año 2016 y que desde entonces ha recorrido diversos festivales, como por ejemplo el Pre-Cosquín en la provincia de Córdoba. También han tenido la oportunidad de participar del Festival de Culturas Unidas en México. Con Cristian hablamos acerca de sus inicios y también del presente que atraviesa la danza y el ballet en particular en este contexto de cuarentena. Esto nos contaba. Crecerá junto al río mi cielo, será un buen pescador, será un buen pescador. Agradecerte por este contacto con nosotros, estos minutitos para hablar y saber un poco cómo el sector de la danza está atravesando este periodo de aislamiento social. Pero bueno, primero queremos comenzar contándole un poco a la gente sobre vos,
porque bueno, has comenzado realmente desde muy pequeño tu carrera vinculada a la danza, te has formado como profesor de danzas folclóricas, también has participado del ballet oficial de Cosquín, realmente grandes logros para un artista entrerriano oriundo de Viale. ¿Cómo es transitar este camino en el mundo de la danza desde tan pequeño y desde una localidad del interior? Bien. Mira, yo te cuento, yo arranqué a los 5 años, hoy tengo 39 recién cumplidos, y es muy loco porque era muy tímido de chico, entonces mis viejos me anotaron en una academia particular a estudiar danza folclórica. Yo no quería saber nada. Con el tiempo, bueno, fui creciendo, seguí siendo tímido, pero a medida que pasaron los años siempre agradezco a mis viejos eso de insistirme en ir, porque creo que si no, no hubiese hecho nada de lo que hasta el día de hoy he logrado y he hecho, que vos por ahí nombraste. Estuve en escuelas ahí municipales en Viale, tuve profesor santiagueño que me abrió un montón la cabeza, que fue como que ahí fue el primer clic que yo hago en la danza. Y bueno, empecé a formarme para tener un grupo, ¿viste? Y llegué a tener con mi hermana, que se llamaba De Cielo y de Patria en Viale, 100 alumnos, que no cobrábamos nada. Yo me acuerdo que cobramos $1 porque era un aporte para más que nada el espacio. Claro. Y bueno, y viendo la necesidad, viste que la gente siempre te pide un título y demás, yo termino la secundaria, hago una carrera acá en Paraná que tiene que ver con decoración y demás, y decido irme a Rosario a estudiar el profesorado de danzas folclóricas, que en realidad es como una carrera de biología o de geografía, un profesorado, con todas las materias pedagógicas, y aparte lo específico que era la danza folclórica. En Rosario, obvio, conozco mucha gente, grupos, y es ahí donde yo empiezo a explorar un poco lo que es la danza folclórica a nivel nacional. Me invitan a ir a Cosquín, conozco el ambiente de Cosquín, tuve varias frustraciones porque no quedaba en la audición del ballet, hasta que, bueno, 2005 yo viajo con el ballet latinoamericano a México, y también fue otra experiencia hermosa. Bueno, vuelvo de ese viaje y empiezo a presentarme en lo que es el ballet oficial de Cosquín, y el día que menos pensé, que fui más que nada por curiosidad, fue el día que entré. Cosquín me brindó un abanico de gente que hasta el día de hoy sigo en contacto, y es como que la cabeza también hizo un clic muy grande, y empecé a explorar yo mi propio cuerpo, y es ahí donde me meto, aparte de la danza folclórica, que me encanta y amo las raíces y todo lo que tiene que ver con las tradiciones, con la danza contemporánea y clásica, que es lo que hoy creo me identifica como bailarín, para el que me conoce en la provincia. Y si no, hoy le estoy contando que más que nada mi perfil sería bailarín folclórico que hace uso de la técnica contemporánea y clásica. Eso es más o menos, en síntesis, mi paso por la danza. Y hoy creo que es el motor de mi vida. Hasta que llega la creación del ballet El Grito Sagrado, que hoy estás dirigiendo. ¿Cómo surge este ballet? ¿Quiénes lo conforman? Yo trabajaba en Viale hasta el 2015 con el grupo De Cielo y de Patria, pero siempre mi aspiración fue trabajar con bailarines que se formen ya de una manera más profesional y lo tomen como modo de vida y no como hobby. Es ahí que yo decido, ya vivía en Paraná y decido poner el grupo acá, y convoco bailarines ya formados, no bailarines que tenían que aprender a bailar. 2016, el 4 de marzo, hago la reunión y convoco a estos bailarines, que habrán sido 8 parejas, algunos nosotros le decimos del palo, del lado de la danza contemporánea, otro del clásico y otro del folclore. Y ahí es que surge el Grito Sagrado, y hasta el día de hoy yo creo que han pasado fácil 50, 60 bailarines por la compañía. Entonces eso por ahí me enorgullece, y también sé que he prendido llamas en otros sectores, y he incitado a esto de la curiosidad por probar otras cosas y salir un poco de esto de decir la danza tradicional, que el público por ahí no le gusta porque dice, hoy el folclore es aburrido, y empezar a crear obras que tienen que ver con el folclore de un tiempo o de una época. Yo que anduve por sus calles buscando la compañía de una moza querendona que en aquel pago vivía.
Bien, actualmente ¿cuántos bailarines y bailarinas conforman el ballet y de dónde son oriundos? No es solamente gente de Paraná, ¿no? Exactamente. Hoy en día son 24, están activos, de los cuales yo ahora, viste, con el tema de la pandemia, que después seguramente vamos a hablar, estoy trabajando con 18 en Paraná y el resto son de otras ciudades. Hay gente de Victoria, hay gente de Crespo, mi hermana que es de Viale, María Grande, Asencam, Santa Fe, San Justo, y hubo gente de Ramírez y de otros pueblitos, Helvecia. La verdad que muchos bailarines interesados que han viajado varios kilómetros para venir a tomar clase. Cuando no estaba la pandemia eran todos los sábados, 6 horas, y hoy con el tema de la pandemia, bueno, se complicó todo mucho. Bueno, justamente preguntarte eso, ¿cómo los sorprendió la cuarentena, el aislamiento, teniendo en cuenta que la danza es una actividad de contacto, es una actividad de reunión, de encuentro? ¿Cómo los encontró a ustedes en el ballet? ¿Cómo están atravesando esta situación? Yo creo que ningún ser humano pensó que íbamos a estar tanto tiempo aislados. Nosotros el 13 de marzo teníamos una peña que nos daba el municipio de acá de Paraná un viernes, y el día que estábamos montando se suspendió todo. O sea que nosotros ya arrancamos con ese proyecto que se caducó porque tuvimos que vender todo lo que habíamos comprado y demás. Después teníamos un viaje al sur, a Luminé, con la compañía, que era el proyecto en abril, el 8, y estábamos trabajando, montando obras muy acelerado para esa gira, y bueno, quedó en la nada. Y así siempre te hacemos pre-Cosquini también, viste, como que nosotros dijimos, bueno, creo que por este año como va la cosa, no. Entonces yo propongo, porque viste que el director por ahí es el que tiene que motivar, incentivar, pinchar, hacer clases por Zoom. Primero arrancamos haciendo un video como para generar un poco de conciencia y esto de sentirnos más acompañados. Hicimos 2 videos con 2 canciones que lo hicimos circular en las redes. Y bueno, y las clases arranqué por vía Zoom, de los cuales con el paso del tiempo de los 24, hoy, hasta el sábado pasado, laburé solamente con 7. Me costó muchísimo entender que los chicos no quieran estar activos, pero también, por ahí hablando con mi hermana, con la que dirijo, me hizo entender que no a todos nos pega de una forma igual. Yo creo que mantenerme conectado y bailando, por más que sea solo en un espacio reducido, hace que mi cabeza por momentos se olvide de eso. Pero entiendo también que hubo bailarines que no, que en vez de sentirse unidos, es como que esto de estar no pudiendo observar bien una clase y que se cambie toda la dinámica, me parece que no ayudó y bueno, desaparecieron. Y yo creo que hablé con muchos colegas, les pasó lo mismo también. Muchos no supieron resolver. Pero bueno, yo firme hasta el sábado anterior, estuve con las clases con los pocos que eran. Y se trabajó muy bien dentro de todo. A mí me hizo pensar un montón mi rol de director, ¿viste? ¿Qué es lo que quiero del folclore? ¿Qué quiero mostrar en mis obras el día de mañana que esto pase? Y es así que también yo propuse en las clases como volver a las raíces. O sea, volver a trabajar lo que es la danza folclórica tradicional y la técnica también, trabajarla de cero. Entonces las clases yo las armé acá en este espacio que vos estás viendo de fondo, que debe ser 1,5 por 2. Entonces les di un poco de técnica clásica, básica, técnica contemporánea básica, la fusión con el folclore, o sea, cómo puede una chacarera meter esas cosas sencillas que por ahí nos cuestan un montón a los bailarines folclóricos, y después lo último recreaba una coreografía más de raíz, le llamamos nosotros, que no tiene tanta técnica, pero sí que hacía uso de esa técnica que yo le estuve mostrando. Entonces fue como un retroceso a las bases que necesita un bailarín para poder componer una obra y una compañía folclórica. Llegó
Llegó el momento de despedirnos, queridos festivaleros, pero nos quedamos con la satisfacción de haber podido mantener el contacto con todos ustedes, aún en estos tiempos de distanciamiento social, generando estos especiales desde casa. Será hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos.